aquí en nuestro país, pero no en todos los estados, son 33. Ese es un tema que no solamente lo digo yo, que esto está extraído de las conclusiones de la Conferencia Mundial de Educación de la UNESCO en la Universidad de París, que se hace cada 10 años, y de la Conferencia Regional de Educación Superior que se hizo en el 2000. Esa es una conclusión. Es una conclusión que asumieron todos los países que asistieron a la conferencia, que dicen que la educación superior, en su sentido estratégico más puro, es un bien público social. Por lo tanto, eso explica por qué no hay ninguna posibilidad de desentender nuestra tema importante de su educación. La educación superior, también en este caso para México, es una prioridad global en el contexto de la educación para todos. Me imagino que muchas personas de la sala saben de que se imaginan lo que es EFA, ¿cierto? O sea, educación para todos, Education for All en inglés, lo que es MDG, que son los objetivos del milenio, y otros planteamientos estratégicos de Naciones Unidas que vienen desde los años 90 y el año 2019. La región, América Latina y el Caribe, ha asumido estos desafíos y ha registrado importantes avances efectivamente en la década pasada. Es decir, nosotros, claro, que ahí casi nos casamos. ¿Por qué? Porque esta región ha tenido avances sustantivos en la cobertura neta de educación básica y media. Pero resulta que esa cobertura neta, que supera el 90% en promedio, está y va a generar presión en los sistemas de educación terciaria. ¿Qué les vamos a dar a nuestros estudiantes cuando no tenemos unos sistemas fortalecidos y unas instituciones que realmente, cuya preocupación realmente sea el fortalecer y el formar para lo que está pidiendo la sociedad? Entonces, hay avances, como los aumentos de cobertura en la básica y media, el aumento de cobertura también en la enseñanza básica, la incorporación, aunque se me van a reír varias personas, de la mujer en las decisiones, ¿cierto? Hay avances, pero no son suficientes. Persisten algunas fallas que se originan, en mi opinión, principalmente de la pérdida de hegemonía del sector terciario y especialmente de la universidad. La universidad se transformó en un ente amediático. En algunas cosas, muchas cosas, muchos avances, y en otras pocos. La universidad como institución. Entonces, a mí me parece que nos encontramos en una relativa confusión que hay que resolver, ¿no? Porque tenemos que ver con claridad hacia dónde queremos orientar nuestra educación superior. ¿Qué tipo de instituciones las tenemos que responsabilizarse directamente de ellas? Y la mejor manera que tiene esta institución de enfrentar el proceso a lo que nos enfrentamos. La universidad, algunos autores señalan, son 5 cosas: investigación, acción, formación, docencia, escuela pública, como se llama la Chile, y otras cosas. Pero no es eso todo. Nosotros tenemos que casi desarrollar un contrato social en nuestros países para ponernos de acuerdo qué es una universidad, qué es un instituto profesional, qué es una entidad, una escuela politécnica, etcétera, etcétera. Esas definiciones, por la premura de hacer recursos y hacer ingresos en los periodos anteriores, evidentemente se dejaron de lado, pero ahora nos damos cuenta que son importantes y que son fundamentales. Hay dispersión de iniciativas, asimetrías en los avances que se registran, porque hay países que van muy adelantados, y hay otros que no. La experiencia de regulación que ha dirigido yo en este último tiempo es una experiencia única y inédita en esta región. Y tenemos más de 10.000 instituciones. Y tenemos más de 18 millones de estudiantes. O sea, es un fuerte volumen, ¿no?, de elementos, ¿no? Hay lentitud, a veces buscada, en diseñar y aplicar elementos que regulen el crecimiento de los sistemas y las instituciones. Hay lentitudes, procesos lentos, pero también hay falta de voluntad política para crear esos sistemas, o para poder permitir que se creen. Hay brechas en las capacidades instaladas que impiden desarrollos armónicos.
Hay países donde no existe ni siquiera una institucionalidad central que maneje el sistema de educación superior o que tenga idea de cómo se maneja el sistema o cómo se desarrolla el sistema de educación superior. Hay países donde existe información sobre universidades del propio país en que las universidades dicen una cosa y el gobierno dice otra. Y no es porque tengan un desacuerdo ideológico, es porque sus productos son ineficientes. En fin, hay aspectos básicos sobre los cuales nuestras sociedades no logran ponerse de acuerdo, por eso hablo de contratos. En el mundo de la educación superior, sostengo, es urgente recuperar el carácter verdadero de la universidad con sus misiones básicas. Hay que decirlo. Acordar mecanismos de seguimiento y regulación para la educación superior, que no son para controlar y para restringir libertades. Es porque necesitamos ordenarlo, que eviten la distorsión de la educación universitaria y de la educación terciaria. Hay que articular el desarrollo de la educación superior en cada país de forma consistente con la realidad y el contexto de la localización. Se presenta, entonces, una necesidad de adecuar con mayor precisión capacidades y recursos institucionales para fortalecer y consolidar sistemas e instituciones de educación terciaria de calidad óptima y de acuerdo a las necesidades que plantean estas asimetrías sistémicas. Con esta reflexión intento simplemente llegar, y ya es una formación profesional, a 4 o 5 ideas que yo creo pueden de alguna manera contribuir modestamente a desarrollar alguna línea en este ámbito de cómo responder a los desafíos. ¿Y qué desafíos son? Hay desafíos institucionales. Y el primer desafío institucional es reconocer que hay falta de institucionalidad, y eso ya sirve. Porque ya se toma conciencia de que hay necesidad de que la sociedad asuma que tiene que tener una institucionalidad que oriente, que guíe, que ordene. ¿Cierto? Si pensamos en lo masivo que ha venido al sector y la región, lo que les decía, más de 2.000 instituciones. Brasil tiene 2.400 universidades, para ellos son 180 millones, pero más. 2.400 universidades, más o menos, y que llega a tener casi 4.500 instituciones de educación superior. Y esto sigue creciendo. Es perfectamente aceptable que identifiquemos las situaciones en que los tomadores de decisiones políticas, casi una búsqueda, están de acuerdo con las decisiones dentro del sistema de educación superior. Hay que hacer posible el diálogo entre la academia, el pensamiento, la propuesta y aquellos que toman decisiones. Son falencias que se aprecian todavía. En algunos países se da esta feliz coincidencia, hay identificación, hay aceptación del rol del otro. Esto es como una cuestión intercultural, ¿no es cierto? Yo cedo cierta soberanía, tú cedes un poco la tuya y nos ponemos de acuerdo. Son algunos los que tienen, algunos países que tienen una principio amplia también por recorrer. Por ejemplo, en los temas de información. La información que circula sobre la educación superior, como les expliqué anteriormente, en algunos países es notable la falta de decisión. ¿No? Eso es lo que así es posible que se perciba la existencia en algunos lugares de institucionalidades nacionales que pretenden agrugar intereses sectoriales. En otros casos se detecta una completa inoperancia de las instancias decisionales para llegar a acuerdos. En algunos casos ni siquiera hay una entidad que represente el interés de lo público en el desarrollo de la educación superior. Y este es un problema público de la sociedad entera. Entonces, ¿cómo respondemos al desafío de instalación de capacidades, de conocimiento de sistemas de regulación, aclaración de competencias entre evaluadores y evaluadores, transparencia de los procesos técnicos de evaluación para optimizar el efecto político, etc.? Desafíos económicos. Aquí vuelvo al tema que señalé en alguna de las apartes sobre la capacidad que tengan nuestros países para contar con sistemas de educación terciaria que cuenten con garantías de sostenibilidad. Ese es un gran desafío. Es un gran desafío porque, por ejemplo, en Chile, la educación universitaria todavía, antes de la reforma, contaba con 8 universidades y era financiada completamente por el Estado, con algunas diferencias. La vuelta, o sea,
La respuesta, la reforma, esta modernización del sistema significó que en este momento el sistema de educación superior en Chile cuenta con un 20% de financiamiento del Estado y un 80% de financiamiento privado. Y el privado desde las familias. Eso es insostenible. Porque mucha de la deuda privada, del trabajo, de la financiación privada del sistema en Chile, está basada en el endeudamiento del estudiante, ya no con la institución, porque como éramos tan libres, ahora endeudémonos y pasemos la deuda al banco. Por lo tanto, un estudiante que egresa de la educación superior en Chile en grado, pregrado, egresa endeudado casi como una deuda hipotecaria. Y luego, para poder trabajar, tiene que hacer un posgrado para el cual se tiene que volver a endeudar, porque si no, no está trabajando, no es competente, no es competitivo, y se vuelve a endeudar. Por lo tanto, el estudiante que salió a los 25, a los 40, recién si es que está en condiciones de asumir, casarse, tener familia. Que no hay caso, yo lo llevo al extremo, porque eso es lo que ocurre. Entonces, aquí es importante no dejar de lado este elemento, este desafío económico. Lo pongo económico porque tiene que ver fundamentalmente con la sostenibilidad financiera y presupuestaria de las instituciones y los sectores, ¿cierto? Y el Estado está obligado. Yo no es que sea estatista, pero es así. Hay una responsabilidad que no se puede dejar de la medida que se desatiende, porque las empresas tienen que hacer lo que el Estado no puede hacer. La subsidiariedad ya ha demostrado su fracaso, que es lo que se explicó en el caso de y aquí, en vez de pedirle un gran crédito a los estudiantes, hablamos de becas, por ejemplo, para la tecnología, porque el estudiante ingresa, acceso, pretensión y logro. Se señala que la matrícula ha aumentado mucho en la región, y voy a decirlo con todo respeto, con la cantidad enorme de instituciones que han tenido esta visión de acoger a estos estudiantes. Efectivamente, la matrícula de estudiantes en universidades privadas en el primer año fue de 800.000 estudiantes de la región, pero pregúntenme a mí ahora, por el año, ¿cuántos estudiantes de los 800.000 siguen en el sistema? Por eso es importante tener este